Iniciamos otra edición de Conectados Online, esta plataforma telemática que nos permite viajar a lo largo y ancho de nuestro país, que obviamente es más largo que ancho, y nos vamos precisamente a uno de sus extremos, a Punta Arenas, donde nos recibe la diputada Javiera Morales. ¿Cómo está, diputada? Hola Alex, buenos días. Buenas tardes acá ya. Agradecida de ustedes por haber tenido la deferencia de entrevistar acá al extremo sur, a los parlamentarios del extremo sur austral. Para eso estamos, para conectar a todo el país a través de nuestra señal, diputada. ¿Cómo está? Ya van 2 meses de trabajo parlamentario. ¿Cuál es la evaluación que hace de su labor en la Cámara de Diputadas y Diputados? Bueno, yo espero que esa labor la hagan los magallánicos y magallánicas que esté bien No, evaluada, pero pero han sido 2 meses de instalación y de mucho aprendizaje. En mi caso es la primera vez, este es mi primer periodo parlamentario, así que sin duda son 2 meses muy intensos en que uno se va acostumbrando a las distintas dinámicas del Parlamento y también todo el trabajo territorial que realizamos acá en las semanas distritales. Esta es la tercera ya y muy contentos ujú. también porque pasado mañana, el miércoles, inauguramos más bien la oficina parlamentaria, que en nuestro caso tiene un ala de centro comunitario acá en Magallanes, muy valorada y que muy conectada con la comunidad, que estamos muy contentos de poder abrir. Sí, además usted tomó la posta ahí de quien ahora es el presidente de la República, diputada, entonces es una responsabilidad, me imagino, mayor. Sí, efectivamente, un muy lindo desafío porque acá hay un trabajo parlamentario por el actual presidente de más de 8 años, en que junto con su oficina parlamentaria contaba con este centro comunitario La Idea, que Ujú. nosotros Sí. hemos decidido tomar y seguir en la posta porque efectivamente ya después de 8 años el centro comunitario no existe dependiendo de un parlamentario, sino que más bien tiene una vía propia. Acá se realizan muchas actividades de carácter cultural, de carácter educativo, mesas de trabajo, también exposiciones, y cómo uno iba a partir, ¿no es cierto?, un periodo parlamentario cerrando un espacio así, que hoy día se necesita más que Exacto. nunca y que a veces hacen tanta falta, sobre todo en regiones extremas como Magallanes. Precisamente de regiones extremas, diputada, el presidente, una de sus segundas giras fue a su ciudad, la de Punta Arenas, donde lanzó una serie de iniciativas, entre otras, establecer o fijar de manera más específica leyes de excepción y también una política nacional de zonas extremas. Cuéntenos cuáles son los objetivos y qué le parecen estas iniciativas marco que va a haber que tramitar en el Congreso. Sí, mira, efectivamente, como tú bien dices, hace un par de semanas pudimos acompañar al presidente en su gira presidencial en Magallanes, histórico para los magallánicos y Ujú. magallánicas, primer presidente que tenemos, ¿no es cierto? Y por eso habían grandes expectativas, sobre todo en los anuncios de su primera visita. Y yo resumiría esos anuncios en tres grandes hitos. Mira, Ujú. partiría incluso con uno adicional, que yo creo que como lo hemos visto también en las giras presidenciales a lo largo del resto de Chile, que es la capacidad que ha tenido el actual gobierno de moverse a las regiones y poder convocar. Vemos un gobierno, ¿no es cierto?, en que llega a la comunidad, llega a las distintas regiones y convoca a las dirigencias sociales y también a las autoridades, alcaldes, alcaldesas, y nos tocó a nosotros también como parlamentarias estar ahí presente en este diálogo de donde se van levantando las distintas necesidades. Y ahí hubo tres anuncios muy importantes que en mi labor como parlamentaria por la región llegué inmediatamente al Congreso, ahí a pedir Ujú. reunión con las Expres y con el ministro, decirle, mire, le cuento, estas son las iniciativas, ustedes ya lo saben, los anuncios, y ahora tenemos que ponernos a trabajar en darles carne. El primero, muy esperado, es el establecimiento del plan de zonas extremas como política permanente. Hoy día estamos terminando en un proceso muy largo en las zonas extremas de implementar el primer plan de zonas extremas. En Magallanes muy bien evaluado y por eso saber que después de este va a venir un próximo y que además se va a establecer como política permanente, en que sobre todo en las regiones extremas, como somos poquitos en número de ciudadanos, la Sí. rentabilidad social de los proyectos es muy baja si se hace con el mecanismo que se hace para el resto de Chile. Y acá lo que se está Exactamente. comprometiendo no solo es fondos para asegurar un segundo plan, sino que además esta forma de evaluar los proyectos en la zona extrema se realice permanentemente y así podamos acceder a mejoras. Acá hay necesidades muy urgentes, como por ejemplo lo de los sectores periurbanos, que es muy necesario que el Estado enfrente a través de un plan como este, una segunda versión. Así que estamos muy contentos por eso.
El segundo ¿Sí? punto son las leyes de excepción que ya existen, hace 40 años están implementadas, sin duda tienen un enfoque en su minuto cuando nacieron estas leyes para poblar la región, para incentivar la industria, también con políticas laborales para eso, pero que después de 40 años hoy día las miramos y decimos, bueno, efectivamente, son estos mismos desafíos los que tenemos que avanzar como región y acá sin duda hay un diagnóstico más bien transversal, que hay ciertas industrias, por ejemplo, que hoy día reciben beneficios de las leyes de excepción que ya no los requieren y que Exacto. probablemente lo más adecuado sería inyectar todos esos recursos a industrias o a desafíos del futuro que nos enfrentamos como región de Magallanes. Así que es por eso que estamos impulsando que se revisen esas leyes de excepción para que podamos actualizarlas más bien a los desafíos medioambientales, a los desafíos Ujú. laborales, desafíos de vivienda que tenemos hoy día muy urgentes en la región de Magallanes y también a puertas de el Magallanes del futuro, donde, por ejemplo, la ciencia y el hidrógeno verde son sin dudas, van a ser protagonistas, ya lo están siendo, y es necesario que nuestras leyes de excepción estén actualizadas ante el Magallanes del futuro en que estamos construyendo. Así que también un gran anuncio, y en eso también estamos trabajando para que, sobre todo desde la Comisión de Zona Extrema, que yo diría que por esencia, ¿no es cierto?, es la comisión llamada a revisar estos temas, y ahí vamos a estar, ya se están de alguna manera iniciando las conversaciones para ver cómo colaboramos, sin duda, nuestro rol legislativo para que esa revisión se haga extensiva también y contemple igual la experiencia que han tenido las otras zonas extremas en la aplicación de estas leyes de excepción que también existen, por ejemplo, en el caso de Arica. Y finalmente, yo diría Bien. un tercer gran anuncio ¿Sí? para una región que tiene un territorio marítimo enorme, ¿no es cierto? Ujú. Y en el que hemos visto cómo la industria salmonera ha avanzado y que a veces ha avanzado sin la suficiente regulación, ¿no es cierto? Sin la suficiente capacidad de tener un ordenamiento territorial adecuado. Y es por eso que valoramos mucho el anuncio que se ha realizado en cuanto a avanzar en la normativa que prohíbe la industria salmonera en las áreas protegidas, porque hoy día los Ujú. desafíos son bastante grandes. Tenemos que ser capaces de adecuar, ¿no es cierto?, los desafíos en materia de desarrollo productivo, pero también con los desafíos medioambientales. Y ojo, y esto tiene una patita muy importante, que es el tema laboral. Hoy día hay muchas personas, muchos magallánicos y magallánicas que trabajan en esa industria y tenemos que ser capaces también de otorgar solución para relocalizar hoy día esas concesiones que están en áreas protegidas, porque de alguna manera es medio ilógico pensar que si por un lado estamos protegiendo ciertas áreas, al mismo tiempo permitamos que ciertas industrias que tienen externalidades negativas sin duda se desarrollen en esos sectores. Así que con esos anuncios terminó la gira presidencial y ahí partimos nosotros, tomamos esos compromisos y los estamos impulsando desde la Cámara. Sí, diputada. En otra variante que la vimos integrar fue en la bancada por el apruebo, que es una bancada transversal que se ha conformado precisamente, como su nombre lo dice, para aprobar la nueva propuesta de Carta Fundamental. ¿Cuál es su parecer a su juicio y en qué podría beneficiar esta nueva Carta Fundamental, esta nueva Constitución, a regiones como la suya, como la extrema de Magallanes? Mira, Alex, qué excelente pregunta, porque yo creo que esa es la discusión que estamos empezando a dar también en nuestras semanas territoriales, distritales. Yo diría que en Mm. términos generales, tener una constitución democrática, ¿no es cierto?, legítima, que se sienta como legítima, independiente del texto, que es muy importante, pero el solo procedimiento en base al cual se hizo nos asegura cierta estabilidad que Chile no lo ha tenido en materia constitucional. Pasar a un texto constitucional en que sintamos todos, compartamos, que más allá de nuestras diferencias, tuvimos la oportunidad de participar, de que nuestras ideas fueron escuchadas y debatidas, creo que es un salto muy importante y una base que requiere cualquier país para pensar en adelante en un desarrollo sostenible y en estabilidad, que es lo que tanto se valora, ¿no es cierto?, en tiempos tan, digamos, tormentosos a veces Así es. o tan contingentes como lo que hemos vivido el último tiempo. Pero para la región de Magallanes también y sobre todo para las regiones en general, la nueva constitución tiene ciertos aspectos que es muy importante que miremos. Yo diría que reemplazar el Senado por una Cámara de las Regiones, donde por ejemplo en Magallanes, donde hoy día tenemos 2 representantes en el Senado, vamos a tener al menos 3 en la nueva Cámara de las Regiones. Y además donde se nos va a asegurar que esos 3 representantes van a tener el mismo poder de incidencia con sus votos que el resto de las regiones, nos asegura una Cámara de las Regiones que va a tener una sensibilidad mucho más importante en cuanto a la descentralización. En segundo lugar, yo diría que la implementación de un Estado regional, ¿no es cierto?, un cambio
esencial pasar de este Estado unitario que hemos heredado los últimos 200 años a este Estado regional que asegura mayor autonomía y descentralización. Es una demanda muy sentida por las regiones y sobre todo por regiones como Magallanes, que es una región extrema donde las dificultades, yo diría, acaban saliendo ahora de reuniones donde un tema que siempre es transversal es por qué las decisiones se toman a veces, ¿no es cierto?, en el centro sin considerar las particularidades de nuestro Exacto. territorio. Y para eso el Estado regional a mí me parece que es una forma estatal intermedia, ¿no es cierto?, que asegura unidad estatal sin duda, pero que permite más autonomía fiscal, política y administrativa, que es la demanda tan sentida hace muchísimos años. Bien, diputada Javiera Morales, agradecemos estos minutos de agradable charla junto a nosotros aquí en Cámara de Diputadas y Diputados Televisión. No, muchas gracias a ustedes y encantada de haber podido participar y felicitarlos por esta iniciativa. Gracias, diputada. Éxito en todo. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.